Uno de los grandes misterios revelados por el Espíritu Santo a su iglesia es los propósitos de Dios, los propósitos de Dios en la agonía de la muerte. Quiero hablarle qué pasa en la agonía de la muerte cuando alguien está por partir. Y es tremendo este tema porque nos da la oportunidad hoy más que nunca de la mortandad que está sucediendo en el mundo entero. Hoy nos da la oportunidad de poder salvar mucho más gente que tal vez predicando en un parque o en una plaza. ¿Por qué razón? Porque en ese periodo de coma o de muerte es cuando Dios se glorifica aún más en la vida de las personas para salvarlas. Esto es como una oportunidad de parte de Dios para que el hombre o la mujer, en ese caso, reaccione. Hablamos nosotros el domingo pasado, hablamos acerca de qué pasa cuando uno muere. Y es tremendo, y creo que hoy o mañana va a salir el video para que usted lo escuche también y pueda darse cuenta qué es lo que pasa después de morir. Y cómo la ciencia y la vida espiritual nos ha, hermano, comprobado que sí hay otras dimensiones. Y la Biblia se hace más vigente cuando uno entiende eso. Pero hoy quiero hablarle de esto, que qué pasa cuando uno está a punto de irse al otro lado o a otra dimensión. Mire, en este misterio descubrimos hasta dónde alcanza la misericordia de Dios y la gracia de Dios en cuanto a la salvación. Qué tan grande es nuestro Dios, hermano, que Él no quiere, dice la Biblia, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque en eso es tremendo nuestro Dios. Yo creo que en este tiempo de gracia realmente será muy burro aquel que se pierda. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Por qué le digo esto? Porque la salvación para el hombre depende únicamente de Dios y no de nosotros. Nada más. Por eso Tito dice el capítulo 3, versículo 5. Dice, Él nos salvó. Gracias. Gracias. Dice, Él nos salvó. Oiga esto. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Oyó eso usted? Esto afirma que el salvar y la salvación misma depende únicamente de Dios. ¿Oyó bien? Nada más. Por eso nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Y el único intermedio que hay para ir al cielo, para ir, hermano, al Padre, es Jesucristo. Es decir, nadie puede decir, ni un santo ni nada puede ser intermediario. Por eso en la agonía o en la frontera de la muerte, Dios trata de mejor forma al hombre. Por eso es que usted mira que algunos en la agonía duran a veces un montón. Otros solo van, se acuestan. Yo he tenido experiencias de hermanos tremendos del Señor que van, se acuestan y allí quedan dormidos. Porque la realidad es que uno no muere, sino que duerme para resucitar o levantarse en otra dimensión. Pero si usted nota, es tremendo porque en ese periodo
es donde Dios trabaja más. A veces el alma no quiere rendirse y por eso es que pasa mucho tiempo la persona, unos en un estado de coma, otros en otro estado, porque Dios está tratando con el alma como para rendirla completamente y ahí pueda el hombre tener salvación. En otras palabras, durante el estado de coma es donde Dios hace reflexionar al hombre para que atienda a su voz. Ahí es donde, hermano, lo comprobamos. Lógicamente debe de oír el mensaje del pasado, de cómo, ¿verdad?, Dios habla, de cómo Dios se relaciona. Pero en este estado es que lo pone, y la ciencia dice de que lo que pasa es que la gente empieza a alucinar. Pero realmente le comprobamos con este neurocientífico, Evan Alexander, que era un doctor en la Universidad de Harvard, que no creía que existía el alma, sino que él decía de que lo que pasaba es que cuando la gente antes de morir está en ese estado, lo que pasa es que hay una parte del cerebro que alucina. Y es verdad que hay alucinamiento, dice él, pero realmente en el caso de experimentar la muerte no es así, porque él pensaba que esa alucinación venía nada más del cerebro y que la gente decía que iba al paraíso y esto y lo otro, pero era solo una alucinación. Sin embargo, Dios se le ocurrió, ¿verdad?, que muriera él un ratito para comprobarle a él que no eran alucinaciones, sino que eran verdades totales las que se vivían. Bueno, y ahí le cuento un poco del testimonio de este tremendo hombre que es un especialista en el cerebro, un neurocientífico que estudió la física cuántica y, hermano, impresionantemente. Él era escéptico y decía de que no existía el alma. Sin embargo, Dios le dio un tour y después lo trajo por su misericordia para que pudiera entender qué es lo que realmente pasa en ese estado de pasar de esta dimensión a la otra dimensión. Pero es impresionante cuando uno, hermano, o cuando la persona está en coma, porque Dios ahí lo hace reflexionar al hombre para que atienda su voz. Y si quiere, ahí puede entrar la salvación. Hoy le voy a probar en este día. Por eso en el tiempo que al hombre le parece que ya no es tiempo, es donde el Espíritu Santo trabaja más. Cuando uno piensa que ya es de plano, se fue la persona, y ahora me estoy acordando, qué bárbaro, después le voy a contar una experiencia, ahora me vino el rema a la mente tremendamente. Usted sabe que se ha comprobado que cuando alguien muere o cuando alguien está en estado de coma, en la agonía, y empieza a irse el espíritu hacia Dios, ¿verdad? Lo último que muere o lo último que se apaga es increíble. Ahora se me viene por la experiencia que le voy a contar más adelante. Lo último que se apaga es el oído. Fíjese, qué tremendo, porque yo he vivido una experiencia muy fuerte con respecto a alguien así. Por eso es que cuando alguien va a morir, ¿verdad?, que no puede hablar, está con un ACV, está en coma, ahí es donde debe de aprovechar uno para llevarlo a Cristo, porque lo último que se apaga es el oído. Wow, hasta en eso la misericordia de Dios es grande, hermano. Por eso entonces en el tiempo que al hombre le parece que ya no es tiempo, es donde el Espíritu Santo trabaja más. En otras palabras, es donde el Espíritu Santo se encarga de redarguir de pecado al hombre para que se arrepienta. Mire, es que hay que ver lo que Dios desea para el hombre. La pregunta es, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué a Dios se le ocurre hacerlo así? ¿Sabe por qué?
Por su misericordia, por su amor y su soberanía. Por eso lo hace simplemente. Porque el amor de Dios es tan grande que lo que hizo es dar a su Hijo primero. Por eso el fundamento de dar empieza ahí. El fundamento de dar, Dios se dio primero, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el principio de dar, ¿verdad? Diezmos, ofrendas o siembras, viene de ahí. Porque Dios fue el primero que se dio. ¿Y qué cosechó? Un montón de almas. Pero lo tremendo es que lo hace de esa manera. Una Biblia amplificada dice: Él es el que manda los tiempos y las oportunidades. Daniel 2, oiga eso. La Biblia, lenguaje actual, dice el versículo 22, 20 y 21 de Daniel 2, dice, esto es para que lo entienda: tú eres el Dios de la historia. Oiga, todo el mundo, todo en el mundo sucede porque quiere que suceda. Wow, qué tremendo, yo. Repito, mira esta versión. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Porque Él quiere que suceda. ¿Por qué razón? Porque así su palabra profética que Él ha hablado de antemano pueda llevar el curso para que así se cumpla en el tiempo. Por eso sigue el versículo 22 ahí de Daniel 2. Y dice así, le voy a leer ese versículo, Daniel capítulo 2, versículo 22, dice así: Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. ¿Oyó? Este es el Dios que nosotros amamos, el que nosotros proclamamos, el que nosotros adoramos. ¿Me entiende? Por eso démosle palmas al Señor. Si usted puede hacer, y déle unas palmas allá al Señor por su misericordia. Entonces, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, Dios auxilia al hombre para que tenga la oportunidad eterna de la salvación. Es que esto es maravilloso cuando uno mira a este Dios tan grande, hermano. Lo tremendo es que al principio de la creación, el hombre tenía vida eterna, pero la perdió por el pecado. Qué lindo era vivir, ¿no?, en ese estado, ahí en el jardín del Edén. Porque si usted se pregunta, debe de preguntarse, ¿cuánto tiempo vivió Adán en ese estado? La Biblia no registra de ninguna manera, pero de seguro vivió miles de años. A ver cuánto vivió en ese estado criando hijos. ¿Cuántos hijos pudo haber tenido Eva? Pero a saber cuántos. En perfección hablo, porque en pecado tuvo solo dos, Caín y Abel. Pero la Biblia registra antes de que cayera Eva con Adán, dice la Biblia, ahí en el capítulo 2, todavía no había caído Adán, dice que ella era la madre de todos los vivientes, ¿verdad? Y el Señor le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en el parto cuando pecó. Quiere decir que antes no tenía dolores. Si va a multiplicar algo es porque antes no tenía nada, ¿correcto? ¿Entiende eso? Quiere decir que ahí en perfección, era una vida extraordinaria, una vida pero fabulosa. Entonces cuando Dios crió al hombre, lo crió eterno sin la frontera de la muerte. Porque la muerte ahí, hermano, no reinaba. O sea, no había barrera que impidiera la vida. Que eso es lo que va a pasar cuando nosotros nos vayamos. No va a haber barrera que impida la vida. Vamos a ser eternos.
Qué tremendo, hermano. Por eso vale la pena esperar 70, 80 años. Vale la pena esperar porque algún día nos vamos a ir para la eternidad para siempre, hermano. Que eso es lo tremendo, ¿no? Mire, cuando usted oiga el otro mensaje de atrás, el que va a salir hoy o mañana, yo cuando estudié ese tema me sentí tan, pero, Dios mío, daban ganas de morirse, hermano. Palabra. Pero como no le toca a uno a quitarse la vida, sino que Dios es el único que puede hacerlo, porque se la quita y puede perderse para siempre. Entonces, pero es una cosa impresionante cuando uno mira la realidad a la luz de la Biblia y a la luz de la ciencia. Es que ese es lo tremendo, que la ciencia ahora ya se dividió la mitad con la mitad y de seguro otros van a tener que ceder porque este cabezón que se convirtió, hermano, ha revolucionado la ciencia de la física impresionantemente. Yo todavía, me imagino que todavía estoy impactado. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó eterno sin la frontera de la muerte. O sea, no había barrera que impidiera la vida. Qué tremendo eso. Entonces, cuando Adán pecó, le dio lugar al reino de la muerte. Y la muerte empezó a reinar. Recuerde que la muerte reinó, dice la Biblia, desde Adán hasta Cristo. Hasta ahí reinó la muerte. Mejor leámoslo para que lo entienda más a cabalidad. Romanos capítulo 5, versículo 14, dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, hasta la ley. La ley terminó en Cristo. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, que era Cristo. Note usted, reinó hasta la cuarta dispensación, si lo queremos ver así con las dispensaciones, ¿verdad? Reinó hasta la cuarta dispensación, la ley que terminó con Cristo en la cruz del Calvario. Hasta ahí reinó la muerte, es decir, la muerte, hermano, o el diablo al unirse al poder de la muerte mataba a quien quería, pero Cristo le quitó ese poder en la cruz del Calvario. Hebreos 2, 14 al 15 dice que Él le quitó el poder de la muerte. Quiere decir que cuando tú partes de esta tierra, no es que mueres como un inconverso, sino que lo que pasa es que tú duermes, porque ahora ya la muerte no tiene potestad sobre nuestra vida, porque Él le quitó la llave de la muerte. Porque a partir de Cristo, Él tiene la llave de la muerte y de las cárceles del Hades. ¿Me entiende? Y lo dice la Biblia, Apocalipsis 1:18, dice claramente ahí el versículo: y el que vive y estuvo muerto, y he aquí estoy vivo, dice, por los siglos de los siglos. Y oiga, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, que tú no te vas a morir, hermano, si Él no dice: bueno, señores, ahora le toca, venga. Y ahí es donde Él toma la autoridad, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Antes no. Desde Adán hasta Moisés no. Porque esta es la razón por qué ahora el Señor puede tratar con el hombre en la agonía. Por eso es que ahora el Señor puede tratar con el hombre en la agonía y lo puede hacer permanecer cuanto quiera. En cambio, cuando la muerte reinaba, ahí no había cómo, porque moría y decía: no, aquí lo hago frito de una vez a este. ¿Me explico? Ahí ya no, porque la muerte reinaba. Él decía cuándo. Por eso, hermano, ahora el partir de esta tierra, ¿verdad? O sea, que depende solo de Dios, solo del Señor.
Entonces, en el propósito de la agonía o estado de coma, ¿verdad? El hombre tiene su última oportunidad, porque la Biblia dice que Dios es el Dios de oportunidades. Ahí tiene su última oportunidad. Mire hasta dónde es la misericordia de Dios. Es que esto es lo más tremendo cuando uno estudia el amor, la cuadrodimensión del amor de Dios. Porque Dios es cuadrodimensional. El amor es ancho, largo, profundo, alto. Cuando uno escudriña cada una de las facetas del amor, que en algún momento vamos a estudiarlas, ¿verdad? Es impresionante. Porque cada faceta, uno puede aplicarle una parábola a cada faceta. Ahí está la parábola de la perla, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja, ¿verdad? Cuando la fue a buscar, etcétera, ¿no? Uno puede ver, hermano, allí cómo es el amor de Dios en lo alto, ¿verdad? En lo profundo, en lo largo, porque vino a buscar a la oveja, y en lo ancho, hermano. Es impresionante. Entonces, cuando uno estudia este tipo de temas, se da cuenta de lo tremendo y de la oportunidad grande que Dios le da al hombre. Por eso este misterio revelado de la agonía es tremendo, porque Dios salva sin que nadie se dé cuenta. Tú cuando llegues allá arriba y yo llego arriba, vas a ver, este tipo está aquí. Esta tipa está aquí. No, si yo ya le había echado leña para que se queme más rápido. Así, hermano. Así vas a ver, Dios mío, no puedo creer que este tipo, Señor. Palabra, porque Dios es un Dios grande. Y el ejemplo, y se lo voy a dar el ejemplo. El ejemplo es el ladrón de la cruz. El Señor lo salvó en el último minuto. Hermano, qué tremendo, ¿no? A ese sí había que colgarlo, quitarle todo. Y en el último minuto. ¿Y sabe qué es lo que pasa en ese último minuto? En ese último minuto, Dios se le revela al hombre. En ese minuto que va a entregar su espíritu a Dios, el espíritu de vida, porque el espíritu de vida fue dado para todos, ¿ah? Aparte del espíritu humano. Pero el espíritu de vida es el que tú respiras, porque una vez te quiten la respiración, se acabó. Pero ese espíritu de vida cuando parte, por eso me es interesante que escuche el video anterior, para que entienda lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Cuando le quita ese último suspiro, dice Job, ¿verdad? Que le quite el espíritu de vida, es cuando le da la última oportunidad. En el último minuto usted, mire, leamos para entender la revelación que hay en ese último minuto. Al ladrón de la cruz se lo dieron. Vamos a ver. Capítulo 23, versículo 42. 23, 42. Leamos para entender. Vamos a ver. Sí, capítulo 23, versículo 42. Y decía el ladrón, ¿no? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, las mejores versiones dicen lo que le voy a decir. Dice, hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Hoy te prometo, porque no podía ir en ese mismo instante. Yo lo creo de esa manera, porque la Biblia me apuntala a eso. No podía irse en ese momento porque Cristo llevaba todos nuestros pecados, nuestras transgresiones. Las llevaba todas ellas y tenía que ir como un pecador. Tenía que ir como un pecador a rendirse totalmente, porque Él llevaba nuestros pecados. Él no iba como Jesús, el santo, el verdadero, sino que Él llevaba en su cuerpo, dice, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros dolores, todo lo llevaba ahí. Entonces tenía que llevar la ruta de un pecador hasta que se consumiera
todo, entonces ahí después de los 3 días, entonces fue llevado también al paraíso. Si usted, eso nos habla del holocausto de Cristo, ¿no? Porque Cristo era el último cordero, el que quitaba el pecado del mundo. Y ese cordero tenía que ser quemado entero para que fuera aceptado a Dios. Si no, no era aceptado. Cuando se sacrificaba un cordero en el Antiguo Testamento, tenía que ser quemado total. Y ese humo que salía era el perfume agradable para Dios. Entonces Cristo, al ser el último cordero, tenía que llegar hasta el lago de fuego, porque Él es el que la inauguró, para que luego Dios lo sacara, porque Él era sin pecado. Por eso dice: no dejarás mi alma en el Hades. ¿Entiende eso? Entonces aquí lo que le estaba diciendo: hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. De seguro te voy a llevar ahí, porque hoy te prometo. ¿Notó? Entonces, en plena agonía, lo que quiero destacar acá es que en plena agonía salvaron al ladrón y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Todos dijeron: este tipo sí lo merece, la verdad. A este no solo crucifíquenlo, sino que ahórquenlo después que lo bajen de la cruz. ¿Me entienden lo que les trato de decir? Claro, a todos les pareció que murió como un criminal sin salvación. A todos le dije: no, este sí lo merece, pero este no, decía uno. Lo impresionante es que en la agonía la gente, aquí es donde quiero llegar también, en la agonía la gente entra en un estado de visiones y revelaciones. En esa agonía. Por eso, hermano, el ladrón en su agonía, escuche esto por favor, esta es una revelación tremenda. En su agonía reconoció al Señor como rey. Versículo 42 dice: y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas como rey. Cuando vengas en tu reino. Note, le dijeron: mira, ladrón, le dijo el Espíritu Santo, como le dijo al otro, por el otro no quiso. Mira, le dijo: Él es el rey de los judíos. Él es el Mesías. Él es el que va a venir a gobernar, como dicen las Escrituras, como dice Isaías, como dice Ezequiel. Él es el rey, Él es el verdadero, solo que estos están ciegos y no lo han podido ver, pero a ti te doy la oportunidad para que lo veas. Y cuando él ve al rey en una visión, porque ahí entra en visiones, ¿verdad? La persona, cuando lo vio, venía como rey en caballo, hermano, a reinar a esta tierra. Ahí le dijo: acuérdate de mí. Y el Señor se le quedó viendo, hermano, y le dijo: no, hoy te prometo, por la revelación que has tenido, hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué tremendo, ¿no? Cuando uno mira la palabra a ese nivel. Lo más impresionante es que en la agonía la gente entra en un estado de visiones y revelaciones. Si usted nota, le bajó el rema de la escritura que estaba escrito en la cruz. Este es el rey de los judíos. Cuando él vio la escritura ahí, dijo: de verdad que este es. Escucha algo importante. ¿Cómo le bajó el rema a este ladrón? Leyendo la palabra. Por eso, si nosotros no leemos la palabra de Dios, hermano, no vamos a tener rema. El rema viene cuando uno lee el logos. El logos es la palabra, Génesis, Apocalipsis. Rema es la palabra hecha vida. Entonces, cuando uno lee la Biblia, ahí le bajó el rema, y a este le bajó el rema ahí, porque la escritura estaba escrita ahí, pero no a todos le bajó el rema, sino a este que estaba en la mera agonía de la muerte. Entonces, en la agonía de la muerte, el hombre tiene la oportunidad de poder decir: de verdad, esta es mi oportunidad, o la acepta o no. ¿Me entiende? Por eso el Señor, hermano, aquí nos enseña que en la agonía o estado de coma es donde el hombre puede experimentar la reconciliación del alma. Ahí, porque en el alma están las emociones, la voluntad y el intelecto.
Y ahí es donde el hombre puede reconciliarse. Por eso el Señor experimentó la agonía para que el Padre redimiera a la humanidad. Usted sabe que Cristo Jesús fue el que experimentó la agonía de la muerte también. Él la experimentó, por eso se apiada de nosotros. Porque mire, y ahí sí lo dice literal, Lucas capítulo 22. Vamos a ir para entender versículo 42 al 44. Mire cómo dice, para que usted entienda. Dice, diciendo, Padre Jesús, ¿no? Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me paro un poco aquí, sino la tuya. Nota que el Señor estaba diciendo, no hay otra forma de hacer el sacrificio. Porque empezó a sentir, ¿no? La agonía. No hay otra forma. Le dijo, no. Esto es lo que tú decidiste antes de venir a hacer este sacrificio. Entonces que se haga tu voluntad, dice el Señor. Y sigue, versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y oiga, versículo 44 lo dice claramente. Y estando en agonía, ¿oyó? Oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. ¿Oyó eso? Que caían sobre la tierra. Mire, qué tremendo. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Yo es? Etcétera, ¿no? Sigue. Pero notó usted el versículo 44, y estando en agonía. En la agonía la oración se vuelve intensa, profunda, sincera. Ahí es cuando yo le decía a la gente antes de morir empieza, y ese es algo curioso, tremendo, porque hermano querido, entra a pedir perdón. Y le pide perdón a todos. Si no existiera, hermano, ese traspaso al otro lado, no entraría en ese estado. Ha visto que la gente empieza a llamar, si es el papá, la mamá, cualquiera, no importa. Decir, mira, hijo o hija, la verdad, perdóname. O el hijo, si está en un estado así, perdóneme, la verdad que hice todo mal. Y Dios ahí le puede dar la enorme oportunidad de poder ser salvo. Si logra entender ese último minuto. En otras palabras, el alma empieza a rendirse por completo. Aunque por momentos se resiste. Que es lo que le decía en el versículo 42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, como si ya era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Cristo fuera a la cruz y salvara a la humanidad. Pero miren lo que dice el Señor acá, en su estado de hombre, porque Cristo se hizo hombre, Dios se hizo carne, para poder entendernos a nosotros de cómo es vivir en este cuerpo tremendo. Entonces le dice, Padre, si es tu voluntad, se resistía, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces dijo Dios, va a ser la mía, la que yo he decretado. Entonces si usted nota, el alma es como que busca otra salida, porque está en agonía, está en angustia. Ahí es donde entra en angustia. No sé si usted ha visto partir a alguien, entra en angustia tremendo. Más cuando un inconverso parte es más terrible todavía. Porque a veces le abren los ojos el Señor, hermano querido, y empieza a ver demonios que vienen a traerlo para llevárselo a su lugar. Y en el caso de los cristianos ve ángeles como Lázaro que vienen y lo recogen para llevárselo a su lugar, para proteger su espíritu, para proteger su alma. Porque entra otra dimensión donde se mueven espíritus inmundos, legiones, principados, potestades, gobiernos. Por eso yo creo que el trato más decisivo para el alma
está en las 3 últimas horas antes de que se vaya la persona. ¿Por qué le digo esto? Porque en la crucifixión hubieron 3 horas de tinieblas. De la 7ª hora, que es las 12 del mediodía, hasta la 9ª, que son las 3 de la tarde. 3 horas, de 12 a 3. Mire, en Mateo 27, 45 y 46 nos muestra que hubo 3 horas hasta que dijo el Señor: consumado es, y entregó su espíritu. Y dijo: Señor, y esta es otra cosa importante, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, para que lo custodies, para que lo protejas. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque iba a pasar a la otra dimensión. Porque cuando muere uno pasa de una dimensión a otra, que es lo que explicamos la vez pasada. Entonces Jesús experimentó la agonía hasta rendir el alma. Por eso dijo: no abandonarás mi alma en el Seol. Porque su alma era pura. Pero tenía que ir allí porque llevaba el pecado de nosotros. ¿Y por qué fue sacado de ahí? Porque su alma era pura, él nunca pecó. Aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, en todo. Y cuando dice en todo, es en todo lo que nos pasa a nosotros. Lo más impresionante que yo miraba es que la agonía también no es solamente para salvar, sino para rendir el alma para un servicio. Por eso a veces Dios permite, como este doctor que le contaba la vez pasada, Evan Alexander, y muchos más, ¿no?, que han sido llevados a la agonía y han pasado la barrera y después han vuelto otra vuelta, pero es para que den un servicio mucho mejor y se rindan. Por eso, hermano, muchos han vuelto de la muerte con un alma rendida al servicio a Dios. Pero totalmente. Por ejemplo, Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Bueno, Jonasito, no querés, ¿verdad? De esta manera, perfecto, vení, te voy a llevar un ratito allá abajo para que veas qué es lo que hay. Ay, ojo, ¿qué me importa si a Jonás? ¿Qué me importa cuando estaba coleando en la tierra? Ok, perfecto, sigue durmiendo, no hay problema, sigue haciendo lo tuyo. Agárrenlo y tírenlo. Y lo tiraron, y cuando llega allá abajo, ay, Señor, dice ahí la primera oración, porque parece que Jonás no oraba mucho, porque no se mira que oraba, pero ahí sí oró. Ahí dijo: oh, Señor, ahora sí voy a ir a cumplir mis votos, sácame de aquí. Ahora sí, Jonasito, no que te querés quedar otro ratito ahí. No, bueno, pues por la misericordia que tengo y por la predestinación que tiene, te voy a sacar. Porque Jonás era predestinado, ministro, ¿no? Y lo sacan de ahí, hermano. Cuando ya lo sacan, se vuelve a rebelar el rebelde, hermano. Que para qué me trajiste hermano, empieza, hasta con los árboles peleaba. Aquel árbol que le sirvió para que era pelado como yo, el varón. Que no sé qué. Está rezongando todavía mi Jonás. Bueno, le voy a mandar un gusanito. Le mando un gusanito para que se coma la planta, hermano. Rezongando con el gusano. Y después dice: estos impíos, hijos del diablo, tengo que predicarles. 40 letras nada más usó, hermano, ¿verdad? O 50, pero la única que dijo: si no se arrepienten, Nínive va a ser destruida. Punto, nada más. Ni siquiera con amor a ti, todo, hermano, pero la unción que tenía era tremenda. Y todo el pueblo, lo peor es cuando todos se convirtieron, hermano, y pusieron a ayunar hasta los gatos, los pericos, todos ayunando, hasta las pulgas, hermano. Porque el rey dijo que todos tendrían que ayunar. Y eso le molestó mucho a Jonás. Pero lo llevaron ahí, hermano, y lo trataron ahí. Porque si no, no había modo de que sirviera. Otro Lázaro de Betania. Estos durante la agonía fueron llevados a la muerte para que rindieran su alma. ¿Se acuerda de Lázaro? Lo llevaron para abajo, ya estaba podrido, hediondo, porque su alma estaba en ese lugar terrible, hermano. Ese era tremendo, porque cuando
Jesús llegaba a predicar a la casa de Marta y María, miraba, ahí viene Jesús, se tiraba por la ventana y se iba, hermano. Y no le importaba. Pero yo creo que después de esta experiencia pasaba sentado a los pies de Jesús ahí, hermano. Note que a veces te lleva para que tú puedas ser un mejor servidor, pero no permita que lo lleven allí. Yo no quiero que me lleven allí, hermano, para poder ser servidor. Hoy quiero servirle al Señor. También el rey Ezequías, en su angustia, en su agonía de muerte, se le dio, oiga esto, 15 años más. Allá estaba el rey y llegó Isaías y le dijo, mira, reycito, allá en Segunda de Reyes, del 1 al 6, le dan la sentencia. No, mejor se lo voy a leer para que, rápido, porque el tiempo se me está yendo. Ya voy a terminar. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, oiga esto por favor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Note que esta voz la recibe el Espíritu cuando está en agonía. Por eso es que la gente empieza a ponerse en orden con su hijo, con su hija, con su tío, con su abuela, con todos. Mándenlos a traer, porque ordena tu casa porque te vas, porque antes de que parta uno, la Biblia lo registra en los patriarcas, en los reyes y todo eso, Dios le avisa. Dios le avisa. El ser sabe cuando se va a ir. Sabe que son los últimos días, sabe que son las últimas horas que le queda, y ahí es donde empieza. Yo en las experiencias que he tenido, que han sido muchas experiencias, de que he retirado a muchos para que duerman en el Señor, me he dado cuenta que esa es una de las características. Empiezan a ordenar la casa, las herencias, esto y lo otro, y algunos las cumplen, otros no. Pero allí es donde ordena su casa. Por eso a este rey, de ahí podemos sacar esa figura. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, le dijo Isaías. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, y en verdad con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré, al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadió 15 años, oiga, y añadió 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Oiga eso, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi nombre. Oye, qué tremendo. Quiere decir, tú puedes estar determinado para una fecha y Dios puede darte más todavía. Qué tremendo, porque Dios conoce nuestro futuro, así dice la Biblia. Pero lo que trato de decir es que es tremendo cuando uno mira esto. Si usted nota, la frontera de la muerte, lo regresaron. Por eso es que dice la Biblia también que a muchos los rescataremos del fuego de la muerte. Es en eso, porque muchos han reaccionado en ese momento. Mire, yo he hablado con muchos que Dios les ha permitido regresar. Pero tuve un caso en particular en mis comienzos de mi ministerio, allá como a los 20 años, allá en Los Ángeles, California, de un caso tremendo de este tipo, y por eso lo entiendo bien, de un varón que había caído en coma, ¿verdad? Y ya tenía meses de estar ahí, y la familia me pidió, él no se había convertido todavía muy bien, por la experiencia que le voy a contar. Y me dijo, mire, pastor, la verdad que queremos desconectarlo. No queremos que esté sufriendo ahí, más estamos pagando y pagando. Ya les preocupaba más pagar que tenerlo al pobre ahí, ¿va? Entonces, y fíjese que quisiera que vaya a orar la última vez.
Entonces le dije, bueno, voy. Me llevé a mi discípulo, ¿verdad? Y llegué al hospital y lo vi allá todo entubado, sin hablar, nada de eso. Y cuando lo vi, sentí, pero parece un chiste, pero lo sentí. Y les dije a toda la familia, le digo, este está más vivo que todos ustedes. Y todos empezaron a reír porque pensaron que yo estaba bromeando, pero era lo que me salió desde acá, ¿va? Y entonces le dije yo, déjenme solo. Allá en los hospitales uno se cierra, una cortina que se cierra bien, queda como un cuartito. Y me senté con él, ¿verdad? Y mi discípulo ahí, saqué a todos los que, a toda su familia, y dije, vaya, si quiero estar solo, porque la incredulidad a veces no hace que Dios se glorifique, porque siempre hay uno que no cree. Entonces le dije, no, y quiero quedarme solo con él. Entonces me quedé solo con él y empecé a hablarle al oído. Ahí es donde le digo yo que me acordé de que el último sentido que se apaga es el oír. Y empecé a hablarle al oído y le dije, mira, en el nombre de Jesús, le digo yo, arrepentite delante del Señor y esto y lo otro, pedirle perdón y toda la cosa, le digo yo, en el nombre poderoso de Jesús, decí Jesús. Moveme algo, moveme los ojos, porque a veces mueven los ojos para ver que está oyendo. Y de repente que estaba entubado como muerto, se levanta así, ¡Jesús! Y ¡pum! Se volvió a quedar, hermano. Hoy sí, dije, se murió de un solo este tipo. Pero sentí que no. Cuando cayó, ya está, dije yo. Y ya me salí y me dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo desconectamos? Le dije, no lo desconecten. Esperemos una semana más. Espérense, ¿y qué pasó? Me dijo, porque oímos un grito ahí. Sí, le digo yo, despertó, pero se quedó otra vez después palmado. Pero no lo desconecten. Entonces me fui para la iglesia y toda la cosa, ¿verdad? Y nos fuimos para ahí. Y en esa semana, justamente esa semana, me habían hablado de ir a predicar primero a Brasil, de venirme para Brasil, después para Georgia, Estados Unidos. Y después me dijo, para Ecuador, tres lugares, queremos que vayas tú a predicar la palabra. Y amén, donde ustedes quieran, yo voy para allá. Y en esa semana me vine para el Ecuador, ¿verdad? Y se me olvidó ese caso. Después de 20 años, ¿verdad? Me encuentro con el hijo que iba a la iglesia, el que me había dicho que fuera ahí. Me dijo, lo han dado buscando 20 años, porque yo venía y iba a Los Ángeles, ellos vivían muy lejos de Los Ángeles, ¿verdad? Y no podían ir cuando yo estaba. Pero de alguna manera me conectaron un día que fui por allá, y después de 20 años. Entonces le dije, ¿qué pasó, varón? ¿Cómo anda? Bien, bien. Dice que lo andamos buscando porque queremos contarle la experiencia, porque como usted se fue, no le pudimos contar la experiencia. ¿Y qué pasó? Le digo yo, ¿cuál experiencia? Y me acordaron, cuando usted oró por nuestro papá. Ah, sí, le digo, ¿y qué pasó? Fíjese que cuando dice él, nos contó después que salió, porque la semana salió de coma, despertó y salió. Y estuvo sirviendo en la iglesia que usted dejó aquí en Los Ángeles. Y estuvo sirviendo de diácono, de ujier y todo. Ah, le digo, qué tremendo, sí. ¿Y qué te contó? Le digo yo. Mira, fíjese que dice que cuando usted estaba ministrándolo al oído, ¿verdad? Él empezó a cabalgar en un caballo negro. La muerte lo llevaba a su lugar. De repente dice que se puso otro caballo blanco a la par de él, con un ser que se llamaba Jesús. Se puso a la par de él y cuando iban para ahí, cuando dijo Jesús, se acuerda que gritó Jesús. Dice que Jesús lo agarró y lo puso en su caballo, hermano, y lo sacó de la muerte. Así como usted lo oye. Y yo, qué tremendo, eso fue lo que pasó en la agonía. Ahí es donde Dios lo rescató, lo salvó. Por eso es que es tremendo, hermano, en los propósitos. Ahora, si el hombre pasa la frontera de la agonía sin Cristo, se pierde para siempre. Por eso la oportunidad es hoy. Y por eso en el estado de coma, ¿verdad? O agonía, a nosotros solo nos toca únicamente dar el mensaje de salvación. Por eso aproveche cuando alguien que no tenga a Cristo esté en ese estado. Aprovéchelo ahí. Háblele, porque ahí se puede salvar. Mire, es tan tremendo el propósito de Dios en la agonía,
que cuando lleguemos al paraíso nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque solo de Dios depende la salvación. Solo de Él. Por eso en la agonía o en la frontera de la muerte, Dios salva mucho más almas que en otro momento. Ya ve que uno le predica a la familia, le habla a la familia y le dice: arrepentite, mira que el Señor viene, mira las señales que están pasando, mira las situaciones que están pasando, mira que el Señor te está hablando. Y el otro sigue de necio, sigue de necio. Mira que entonces Dios dice: bueno, porque estás orando, porque estás clamando, porque querés que este hijo, esta hija no se pierda, pues yo en el último minuto lo voy a tratar. Porque no quiere hacer caso, está rebelde, está de esta forma, está hundido, se volvió a muchas cosas. Mira, yo voy a, por tu oración, por tu clamor, lo voy a tratar. Si él quiere en ese último minuto, va a ser problema de él. Y si no, se va a perder. Tú estás tranquilo porque yo voy a darle una oportunidad. Qué tremendo eso, hermano. Así es Dios. Dios le da oportunidad a nuestras familias. Y los lleva al estado de coma, como llevó a mi papá. Ahí un señor que no quería saber nada con Cristo, que para él el Dios de él era el dinero, los dólares. Pero un día lo metieron a ese infiernito, hermano. Ahí sí me habló por teléfono. Hijo, quiero hablar contigo. Claro, ahora sí, después de 30 años. ¿Me entiende? Pero uno clamando, uno orando por ellos. Señor, trátalo, Señor, mira, glorifícate, porque hay corazones duros. Por eso Job revela, y yo voy terminando ahora sí, revela en el capítulo 11, versículo 20, dice: pero los ojos de los malvados serán apagados y no habrá escape para ellos. Y oiga esto: su esperanza es dar su último suspiro. Wow, oye eso, hermano. Oye ese versículo. Su esperanza es dar su último suspiro. En otras palabras, podemos decir que en el último momento de su vida, Dios les da oportunidad de salvar sus almas si se arrepienten como el ladrón de la cruz. En el último suspiro. Por eso otra versión dice: y su esperanza será agonía del alma. Mire qué tremenda esa versión. ¿Oyó eso? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Él quiere que todos, hermano, eso sí, en algunos casos Dios quita la oportunidad en la agonía para que el que no tenga a Cristo, ¿verdad?, se pierda. En algunos casos sí. ¿Por qué? Porque en la vida tuvo muchas oportunidades. Por eso ve usted que hay gente que muere en accidentes de un solo pepinazo. Otros son quitados de la tierra. Otros son llevados a la muerte jóvenes para salvarlos y no para perderlos, como los hijos de aquellos que aman a Cristo, de aquellos cristianos, ¿verdad? O de aquellos que amamos al Señor, que perdemos hermanos, perdemos gente que muy joven, ¿verdad? Yo he tenido pérdidas en el tiempo de 2 hermanos, 3 hermanos, ¿verdad? Que jóvenes, uno de 18 años, una de 18 años, otro de 27 años. Y yo le he preguntado al Señor y el Señor me ha contestado el por qué. Porque antes de que mueran, yo los he ministrado y han recibido a Cristo como su único y personal Salvador. Y el Señor me ha dicho: si yo no los quito, se pueden perder para siempre. Es un acto de misericordia hasta de parte de Dios. ¿Me entiende? A veces nosotros estamos sosteniendo a la gente y ese sostener puede llevarlos a un gran peligro. Termino. Eso sí, en algunos casos, repito, Dios quita la oportunidad en la agonía para que el que no tiene a Cristo, ¿verdad?, porque quizás no
tuvo, hermano, el bien de arrepentirse en ese momento. En el momento que se le estuvo diciendo. Por eso es mejor entender hoy o atender hoy el mensaje de Dios, porque no sabemos cómo será tu final. Entonces Dios, incluso mire, Dios es tan tremendo que reúne a todos en un avión, a todos de diferentes países, uno de la China, de la India, todos, y se mueren ese mismo día todos. Qué tremendo, ¿no? Qué misterio, ¿va? Como Dios, de todos lados, porque ese día, hermano, quizás todo ese tipo de gente tuvo una oportunidad y no la aprovechó, porque Dios es un Dios de oportunidades. Cierren sus ojos, yo he terminado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en este día, para la gloria del Señor. Oh Padre, oh, póngase de pie, hermano, póngase de pie para que se estire un poquito, por frillito. Oh Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Mira, usted que está ahí viéndonos por este canal, yo creo que esto es su oportunidad, que es una oportunidad no de agonía, sino en vivo. Hoy puede llegar la salvación a tu vida. No esperes el último minuto, porque puede ser desastroso y quizás puedas perder la oportunidad que hoy te da Dios. Porque Dios es un Dios de oportunidades. La verdad que así dice la Biblia. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor, hablándole a aquellos que están ahora pasando crisis mundial. Pero quizás la crisis es para que vengas y reconozcas al único que debes de reconocer, a Jesucristo. Y que vengas a Él, porque Él realmente es el único que puede salvar, el único que puede transformar la vida del hombre. Y hoy es la oportunidad. Si quieres recibirlo, recíbelo en tu corazón. Pídele perdón, dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. Y Él lo va a hacer. Y si tú no estás caído y estás ahí otra vez en el mundo, no te quedes ahí. Dios te está llamando para que puedas reconciliarte con Él y así de esa manera puedas volver a encasillarte en el camino de nuestro Señor. Porque Dios es un Dios de oportunidad. Yo voy a orar nada más y por los que están acá también, para que esta enseñanza puedan no solamente atesorarla, sino aplicarla en el momento de que un ser querido esté en agonía y puedan ahí aprovecharse de la misericordia de Dios y Él pueda glorificar. Padre, vengo delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por lo grande que eres, por ser un Dios de oportunidades, Señor. Mira aquellos que van a recibirte ahí en el nombre de Jesús en su corazón. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones, hazlos nuevos. Aquellos, amado Padre, que están fuera ahora, Señor, caídos en el mundo, te pido que te glorifiques de una manera en especial y que puedas obrar poderosamente, Señor, y que se puedan reconciliar contigo, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, si alguno hubiera pecado. Te pido que obres poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pido una unción especial para la congregación en este lugar, para que puedan aprovechar esos últimos minutos de sus seres queridos y puedan llevarle el mensaje de salvación, porque tú puedes glorificarte, Padre. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo y te doy gracias por cada uno de los que están acá, Señor. Glorifícate cada día para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.